9850. En La Verdad ante todo, presentamos el Observatorio Educativo con el profesor Juan Valdés. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado 18 de septiembre del año 2021 en su sección El Observatorio Educativo. Gracias a quienes nos escuchan en vivo actualmente en la radio, a quienes nos ven en Facebook y en YouTube en vivo y también a quienes nos ven en diferido en las redes sociales. En el programa de hoy quisiera hablarles sobre las iniciativas que se han propuesto como innovaciones para el año escolar 2021-2022, que iniciará docencia oficialmente el próximo lunes 20 de septiembre. En particular, deseo hablarles sobre por qué nuestra propuesta a las autoridades del Ministerio de Educación para lograr el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas es una estrategia infalible. En primera instancia, quisiera informar al pueblo dominicano que nuestra propuesta de bilingüismo para las escuelas públicas es una moción basada en la investigación científica y en la experiencia de 14 años de pilotajes en cientos de escuelas públicas en todo el país y de programas de formación a los docentes de inglés de las escuelas públicas de las 18 regionales de educación de la República Dominicana. Nuestra propuesta a las autoridades para alcanzar el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas es una estrategia para lograr resultados a mediano y largo plazo, que es precisamente lo que sostiene la ciencia, la naturaleza del lenguaje y la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. En efecto, no hay evidencia de que ningún país de Latinoamérica haya logrado el aprendizaje de inglés en la escuela a través de programas intensivos o a corto plazo, porque eso de nuevo no coincide ni con la naturaleza del aprendizaje del lenguaje, ni el aprendizaje en sí mismo en el ser humano. Por esto precisamente es que la propuesta que apoyan y prefieren los docentes de inglés de las escuelas públicas dominicanas y las asociaciones de docentes de nuestro país es la que hemos presentado. Sin embargo, hemos escuchado a algunas figuras y grupos de intereses económicos del país expresar erróneamente que enseñar inglés en las escuelas públicas no puede denominarse como bilingüismo. En realidad, quienes dicen esto se basan en el hecho de que lamentablemente, por más de 60 años, el bilingüismo en la República Dominicana ha estado asociado más a un tema de elitismo económico y social que a un tema de desarrollo educativo y lingüístico. Sin embargo, deseo expresarles que los estudiantes pobres, quienes asisten a las escuelas públicas dominicanas, tienen el mismo derecho que cualquier otro niño, niña o joven dominicano a alcanzar el bilingüismo en la escuela y que no hay que ser de una familia rica para lograr ser bilingüe. Al respecto, en esta mañana deseo explicarles qué es realmente el bilingüismo. Inicialmente, debo aclararles que en general, el bilingüismo puede clasificarse de diferentes formas y que el mismo puede abordarse desde diferentes perspectivas. De hecho, se puede hablar de bilingüismo desde 5 grandes perspectivas. La primera perspectiva es según el momento de dominio de las 2 lenguas. La segunda, desde la cual podemos abordar el bilingüismo, es según el uso que se le dé a ambas lenguas. La tercera perspectiva desde la cual se puede abordar el bilingüismo es según el nivel lingüístico que se adquiera en cada lengua. La cuarta perspectiva es según las relaciones de estatus sociocultural de las lenguas y la quinta y última perspectiva es según el momento del aprendizaje de las lenguas. Si abordamos el bilingüismo desde la perspectiva concerniente al momento de dominio de ambas lenguas, existe lo que se denomina el bilingüismo nativo, que es aquel que tiene una persona por ser originario de un país, pero que tiene influencias extranjeras, lo que le permite dominar tanto el idioma de su país como el extranjero. Un ejemplo podría ser un niño que vive en República Dominicana y que tiene un padre británico, con el que habla inglés en casa. Igualmente, tenemos lo que se denomina bilingüismo adquirido, que es aquel que se adquiere cuando alguien con una lengua materna estudia una lengua extranjera hasta conocerla y utilizarla muy bien. Por ejemplo, un niño cuya lengua materna es el español empieza desde muy pequeñito a estudiar inglés y termina con los años dominando este idioma.
Este es el tipo de bilingüismo al que aspiramos llegar a través del aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas. Otra perspectiva de bilingüismo es la que se categoriza según el uso de ambas lenguas. En tal sentido, tenemos lo que se denomina bilingüismo social, que es aquella capacidad que adquiere una persona para comunicarse de manera independiente y alterna en dos lenguas. Este también se refiere a la existencia de dos lenguas en un mismo territorio. Continuando con los tipos de bilingüismo desde la perspectiva del uso de la lengua, también tenemos lo que se denomina bilingüismo individual, el cual es la propia persona quien tiene la capacidad de dominar ambas lenguas y quien decide cuándo utilizar una u otra de manera indistinta. Pero nuevamente, para aquellos quienes erróneamente insisten en creer que enseñar inglés en las escuelas públicas dominicanas no puede promoverse como un programa de bilingüismo, es importante que sepan que también existen distintos niveles de bilingüismo y que estos se categorizan según el nivel lingüístico que se adquiere en cada lengua. Al respecto, tenemos lo que se denomina como bilingüismo completo, que es cuando una persona utiliza ambas lenguas con fines comunicativos naturales. También tenemos lo que es el bilingüismo incompleto, que es cuando la lengua materna se ha consolidado, pero la segunda lengua aún está en proceso de desarrollo. Otra perspectiva de entender qué es el bilingüismo es la que se caracteriza según las relaciones de estatus sociocultural de las lenguas. En tal sentido, tenemos lo que se denomina como bilingüismo aditivo, que es cuando las dos lenguas se valoran por igual, considerándose el bilingüismo como un enriquecimiento cultural. Y en contraste, el denominado bilingüismo sustractivo es cuando una lengua se valora más que la otra y el bilingüismo es percibido como una amenaza de pérdida de identidad. También podemos hablar de bilingüismo según el momento del aprendizaje de las lenguas. Al respecto tenemos lo que se denomina el bilingüismo simultáneo. Este se da cuando las dos lenguas se aprenden a la vez, es decir, de manera simultánea. En contraste, el bilingüismo sucesivo es cuando primero se aprende una de las lenguas y la otra se va adquiriendo de manera progresiva después, que es también una de las perspectivas que tiene la propuesta de bilingüismo que hemos presentado al Ministerio de Educación, ya que nuestro programa inicia en el 4º grado del nivel primario, cuando ya los niños han adquirido un nivel de competencia comunicativa funcional en español y pueden de manera progresiva ir adquiriendo la lengua inglesa. Continuando con esta categoría de bilingüismo, es según el momento de aprendizaje de las lenguas. Y también tenemos lo que es el bilingüismo receptivo, que es cuando se domina la lengua materna y el individuo solo es capaz de leer y escuchar la otra lengua, siendo incapaz de producirla de manera oral y escrita. En conclusión, conocer los diferentes tipos de bilingüismo nos ayudará a entender mejor qué es posible en el proceso de adquisición de competencias en la lengua inglesa en las escuelas públicas dominicanas y elevar el nivel de expectativas de aprendizaje de la lengua por parte de nuestros alumnos. Nosotros, quienes contamos con más de una década de investigación científica sobre el no aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas y hemos ya realizado experiencias pilotos exitosas en estas escuelas en las que se ha logrado el aprendizaje de inglés, sí estamos seguros de que podemos lograrlo sin alterar ni cambiar el diseño curricular dominicano, sin alterar el horario de clases y sin tener que importar docentes de otros países. Por esto, reiteramos a las familias que tienen a sus hijos e hijas en las escuelas públicas y a las autoridades del Ministerio de Educación nuestra solicitud de que confíen en el talento local y en el compromiso de los docentes de inglés de las escuelas públicas dominicanas, porque si nos apoyan, nosotros podemos lograrlo.